Un gusto y un placer estar compartiendo esta actividad con ustedes. Yo soy de la ciudad de Santa Fe. Como me presentaron antes, soy abogada, soy diputada provincial por el Bloque Socialista, autora también de uno de los proyectos de ESI que logramos darle media sanción el año pasado, junto con el de AUS, que también está acá, y que hemos trabajado en conjunto también con otro del Bloque Justicialista, que el autor fue Leandro Busato. En particular quería compartir con ustedes algunas ideas. Entiendo que son todos jóvenes que vienen involucrados con esta temática, que la vienen trabajando, que les interesa, que la estudian, como también lo hacemos nosotras, pero por ahí me parecía importante poder recuperar algunas cosas en esta actividad. En primer lugar, estamos situados en la provincia de Santa Fe, ¿no? Somos todos jóvenes de nuestra provincia, que desde el año 2006, cuando se aprobó la ley nacional, empezamos a contar con algunos programas y algunas herramientas en el marco del Ministerio de Educación para implementar y para contar con la ESI en la provincia de Santa Fe, pero que también sabemos, por el contacto diario con quienes están en las escuelas, porque nos ha pasado desde las distintas experiencias de militancia, de participación y activismo que tenemos cada uno, que hay muchos desafíos todavía pendientes en la provincia de Santa Fe y en todo el país respecto a la aplicación concreta, efectiva y como nosotros quisiéramos de la ESI, ¿no? En ese sentido, yo quiero rescatar que en la provincia de Santa Fe hemos podido en el último tiempo arribar a un consenso que fue bastante superador respecto de lo que quizás pudimos hacer a nivel nacional en el 2006. Capaz que acá me sale de alguna manera mi perfil, mi cosita más de abogada, porque me gusta detenerme en lo que las normas a veces representan en términos de procesos sociales, en términos de conquistas de derechos, y creo que en su momento lo del 2006 a nivel nacional fue una gran conquista para todos, pero que nos dejó algunos desafíos muy importantes, que creo que esta ley nueva que estamos trabajando, que tiene media sanción en diputados, que trabajamos con AUS, que trabajamos con Leandro, con muchos otros bloques en la Cámara de Diputados y Diputadas, es una ley de avanzada respecto a la nacional, y que si logramos que el Senado la trate, vamos a poder tener una ESI laica, científica, con perspectiva de derechos humanos y con perspectiva de género. Y eso es muy importante porque no solo lo pensamos a la hora de discutir y de pensar los proyectos de ley, sino que está concretamente en el cuerpo de la ley para darle un marco al accionar del Estado que ponga la ESI en esos conceptos, ¿no? Que en su momento quizás no pudimos por algunas resistencias, sobre todo de los movimientos religiosos, y no pudimos plasmarlo en la ley nacional, pero que sí lo tenemos en Santa Fe. Nosotros planteábamos, discutimos mucho en diputados entre todos los bloques, la importancia de que diéramos un paso más adelante con la ESI, ¿no? Que pudiéramos hablar de una ESI laica, como consideramos que debe ser el Estado, que pudiéramos hablar de una ESI científica, porque no creemos y estamos totalmente en contra de esos conceptos y esas ideas que hoy enarbolan algunos resistentes a la ESI, que tiene que ver con la idea de que esto no es científico, de que es una ideología de género. Bueno, lo hemos cuestionado mucho en la discusión de la ley. Somos totalmente conscientes de que cuando hablamos de la educación sexual integral sí hablamos de conocimientos científicos, y cuando hablamos del género incorporado a la discusión de la ESI hablamos de también conocimientos científicos de las ciencias sociales, de los estudios de género, que hoy se están abriendo paso en todas las universidades, los estudios académicos, en las escuelas, en todo el mundo, y que creemos que tiene que esa mirada y esa perspectiva estar muy fuertemente incluida a la hora de pensar la ESI que se viene y que se puede llegar a venir en la provincia de Santa Fe. Y por último, hablar de que planteamos una ESI enmarcada en la perspectiva de los derechos humanos, porque estamos convencidos de que la ESI, de que recibir la educación sexual integral desde niños, niñas y adolescentes es muy importante, porque es un derecho humano, y por tanto, si lo entendemos así, también creemos que la responsabilidad del Estado en garantizarlo es indelegable, ¿no? Que no hay posibilidad de correrse de ese lugar, que efectivamente lo tenemos que garantizar, que tampoco es opinable, que la ESI no es materia de opinión, de si la tenemos o no la tenemos, de autorización por parte de las familias. Esto fue una discusión importante que tuvimos en Santa Fe, que estamos teniendo respecto de la ESI, si para aplicar la ley de educación sexual integral en cualquier territorio de la Argentina y en nuestra provincia necesitamos pedir previamente autorización a los padres, a las madres, y quiero poner el foco en esto porque me parece que cuando entendemos que sí, que lo tenemos que hacer, que hay que pedir la autorización a los padres y a las madres, en realidad lo que estamos entendiendo es que no es un derecho de las niñas, ¿no? Estamos entendiendo que es un derecho sobre el que los sujetos adultos, con su mirada adultocéntrica, pueden decirnos cómo lo aplicamos, cómo lo ejercemos, cómo lo recibimos y cómo lo podemos tener garantizado.
Entonces, pensar que es un derecho humano implica pensar que el Estado lo tiene que garantizar, que no necesitamos desde los estados y desde la política pública pedir autorización, que en todo caso las familias son un sujeto más con el que trabajar la educación sexual integral, porque somos muy conscientes y tenemos en claro que esto no es solo desde la escuela al alumno, a la alumna, al alumne, sino que es un proceso de retroalimentación constante, de debate y de construcción constante entre toda la sociedad civil. Así que la verdad que creo que eso es muy importante, y además porque entenderlo como un derecho humano nos permite entender también que tenemos la posibilidad, garantizando la ESI, de garantizar muchos otros derechos, de garantizar la posibilidad de que recibamos información a la hora de tener nuestras relaciones afectivas, nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones amorosas, pero también que podamos identificar algunas prácticas que vulneran nuestros derechos y que son tan comunes. Y también como lo dije en el momento en que discutíamos esta ley en diputados, quiero remarcar que dos aspectos de la ESI, ¿no? Que para mí son los más importantes. Primero, que pensar que toda la educación que recibimos no es sexual y que no nos afecta, no nos construye una idea de la sexualidad, es un error. Todo lo que vivimos, lo que escuchamos y lo que oímos, lo que miramos en la televisión, lo que vemos en nuestros entornos, lo que no nos dicen y aquello que es tabú y no podemos hablar, todo eso nos va educando sobre una idea de la sexualidad, y eso existe en nuestras sociedades desde hace miles y miles y miles de años. Entonces, pensar que es posible decir que no tenemos que tener educación sexual sería como negar que en realidad nos estamos educando sexualmente todo el tiempo, y no asumir que somos parte de la sociedad civil y del Estado muchas veces, y que entonces tenemos la responsabilidad de pensar cómo queremos que sea esa educación, qué queremos que se diga y qué queremos que deje de estar en el silencio y oculto bajo la alfombra, como muchas otras cosas que durante muchas generaciones y mucho tiempo en nuestro país no se han conversado. Yo, de hecho, soy parte de una generación que no tuvo educación sexual integral en la escuela y que ha visto cómo la forma en la que nos hemos educado sobre la sexualidad es la de no hablar, la de no conversar sobre el placer de las mujeres, la de no conversar sobre la diversidad sexual, la de ponerle un tabú a las prácticas afectivas, a la de entender que la sexualidad es solamente las relaciones sexuales que tenemos con las personas, ¿no? Y que no nos atraviesa de una manera en lo emocional, en lo afectivo, en lo social, en lo biológico. Y creo que son todas esas las miradas que hay que ponerle a la ESI que podamos tener en Santa Fe y en Argentina. Creo que sería más que importante que volvamos a rediscutir esa ley del 2006. Y después el segundo aspecto que me parece también muy pero muy importante tiene que ver con la función preventiva que puede jugar la ESI en una sociedad totalmente atravesada por los estereotipos de género y por la violencia y las desigualdades que el patriarcado imprime en nuestras formas de relacionarnos como personas. Cuando hicimos la preparación del proyecto, que retomamos mucho de lo que había trabajado la Cámara de Diputados y Diputadas anterior, que había logrado algunos consensos y algunos pisos, empezamos a buscar ciertas informaciones, ciertas estadísticas y datos, y nos encontramos con cosas que son muy claras, ¿no? Que seguramente todos acá lo tienen en claro y lo han identificado, pero que mucha gente en la sociedad santafesina no lo identifica, que es el fuerte componente de desigualdad de género que vemos en los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes. De hecho, si analizamos las denuncias que se realizan en nuestras líneas nacionales en Argentina, vemos que un 69% de esos delitos son cometidos contra niños, niñas y adolescentes, y que el porcentaje en el que esos delitos afectan a niñas por sobre niños, por ejemplo, es muy alto. O sea, es un porcentaje abismalmente diferente. Ni hablar del componente de que el agresor por lo general es varón, de lo que sucede con las infancias trans, con las personas que tienen identidades disidentes, ¿no? Hay muchas cosas que están de alguna manera siendo expresadas por esos datos, por esas denuncias, por esas ocasiones en las que niños, niñas, adolescentes toman la palabra y ponen sobre la mesa lo que les pasa, en lo cual ha ayudado mucho la ESI. Y esto nos habla de un problema que tenemos como sociedad y que no podemos mirar para otro lado, ¿no? Que la ESI puede ayudarnos mucho a construir una idea desde que somos muy pequeñas de cómo podemos proteger nuestro cuerpo, cómo podemos proteger nuestra intimidad, cómo podemos proteger nuestra privacidad, cuáles son las conductas que son lesivas, y para que, por ejemplo, a las niñas, a las identidades disidentes, no binarias, podamos también identificar que hay comportamientos y hechos que nos suceden a lo largo de nuestra vida, que nos suceden por nuestra condición de género, y que lo podamos identificar también nos permite entenderlo, ¿no?
Creo que esas dos cosas son muy importantes y por eso remarco, celebro mucho este proyecto, celebro que lo podamos empezar a discutir en cada uno de los lugares de nuestra provincia y que la ley que estamos discutiendo y que ojalá pueda aprobarse en el Senado pronto y para lo que vamos a tener que hacer un esfuerzo conjunto entre todos, sea una ley que realmente respete esto que nos propusimos como desafío en diputados, que es una ley laica científica con perspectiva de género y derechos humanos. No la quiero hacer tan larga, quiero dejarle la palabra a mis demás compañeras y compañeros y bueno, seguimos charlando durante la actividad. Gracias.